Según el principio hermético del género, la vida es una eterna y continua generación. Nada puede existir sin que haya sido creado por dos fuerzas, una pasiva o femenina y otra activa o masculina. El género se manifiesta en toda la creación. Está presente en todos los reinos de la naturaleza, mineral, vegetal y por supuesto el animal y humano. Conócete. Conoce las reglas del juego y conoce a tu adversario. Los iones se cargan de energía polarizada negativa y positivamente, y estas cargas interactúan en un juego cósmico de acuerdo a la ley universal, se atraen, se complementan. Negativo no quiere decir malo, esa asociación no aplica en estos términos, es mejor referirse a las cargas generativas como femenina y masculina. Género viene etimológicamente del latín genere, que quiere decir generar. El principio del género nos indica que en toda la manifestación existen estos dos complementos, el femenino y masculino, y es al juntarse que la generación es factible. Todo tiene un génesis sexual. Todo lo que llamamos materia se origina gracias al sexo. Aquello fraguado en la mente del todo viene en parejas de semillas con el potencial divino. El Templo de Salomón es una interesante y mítica historia. Lo que más se menciona es que fue construido por el rey Salomón en Jerusalén y que alojó la misteriosa Arca de la Alianza. De acuerdo a las fuentes más convencionales, se erigió aproximadamente unos 800 años antes de Cristo y fue destruido 400 años antes de Cristo. Es un asunto muy delicado para fanáticos religiosos exotéricos de aquí y allá. Sin intención de ofender ni desmentir, el punto más importante es que se trata de un simbolismo. Probablemente nunca existió tal lugar, y si existe o existió, eso no es lo que importa, sino su alegoría. El Templo de Salomón es la conciencia, y la conciencia aloja el arca, que es el conocimiento. El Arca de la Alianza, algunos dicen que contenía las tablas de la ley demiúrgica. En otras decodificaciones esotéricas, también es el sexo, el conocimiento del sexo, el misterio del poder sexual. El arcano, en cualquier lectura, implica conocimiento. Ese es el punto común en cualquier interpretación. El portal del Templo de Salomón se encuentra resguardado por los pilares de Hachim y Bolás. Son los pilares masónicos, también gnósticos. Son los guardianes del templo. También son los principios. Bolás es femenino y Hachim es masculino. En el sistema cabalístico son los pilares de la compasión y la severidad. El sello de Salomón es un símbolo antiquísimo. Muchos le conocen como la estrella de David, la estrella judía. Esta es una construcción posterior. Entre las lecturas que tienen está la unión del triángulo apuntando hacia abajo, o el chalice, y el triángulo apuntando hacia arriba, o spade. Los símbolos alquímicos de agua y fuego son los aspectos femeninos y masculinos. Algunos gnósticos, en referencia al químico sexual, indican que agua más fuego igual conciencia. Muchos le adjudican lecturas numerológicas saturninas, el número 6 embebido en sus puntas, el polígono interior, otros que es la marca del priorato de Sión, y otros cientos de interpretaciones que no corroboro ni desmiento. Solo comparto aquella que encuentro más sólida en referencia al tema en cuestión. La estrella es la unión de los gametos, el balance entre los aspectos del género.
Polémicos versículos bíblicos tratan el tema de la generación y el género. El Antiguo Testamento de la Biblia es un texto, a priori, lleno de sangre, dominio, misoginia y avaricia. Si no se le otorga una lectura que trascienda la literal, una simbólica, es una redacción divisionista y satanista de un Dios sediento de sangre y adoración. No corroboro ni desmiento sus interpretaciones, ni un posible origen satánico del libro entero. Solo presento 2 versículos y sus lecturas por su innegable influencia en el bípedo occidental. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Esta cita bíblica lleva un sinnúmero de interpretaciones que cada religión y escuela adjudica de acuerdo a su enfoque, desde una creación de un Adán andrógino antes de dividir a los géneros que muchos sostienen. También la creación de una humanidad de hembras y machos con características de ambos géneros cada uno. En la traducción griega Septuaginta, directa del hebreo y arameo, también los Elohim, que es hebreo y es plural de Dios, es decir, dioses, a la imagen de dioses, no de uno solo. También una posible creación a través de manipulación genética de los llamados Elohim. En fin, hay mucha tela por cortar en este texto, que fue escrito por manos tridimensionales, no por alguna divinidad. Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Esta cita bíblica también es menester de diferentes interpretaciones, de cada quien de acuerdo a sus intereses. En una lectura literal, al sumarse el sometimiento y el dominio de la tierra y de nuestros hermanos animales como un mandato, tiene un indiscutible sabor a falsedad. No puede ser un Dios verdadero el que mande esto. En una lectura literal, el sometimiento y dominio son sinónimos de esclavitud, de maldad, dinámicas antagónicas a la conciencia. En diferentes lecturas simbólicas se interpretan el crecer como crecer en valores y multiplicaos como multiplicarse en virtudes, lectura que encuentro más profunda y valedera, y mi lectura personal que adiciono para la segunda parte, que es dominar y someter los instintos, jamás a nuestros hermanos del reino animal. A mi parecer, la procreación no es una ley, un mandato divino, aunque algunos puedan así enseñarlo. La sociedad conformista nos adoctrina que es una etapa necesaria, un paso en toda vida de supuesto éxito y felicidad. Los bípedos dormidos tendemos a engendrar seres que serán adoctrinados para estar dormidos, igual que nosotros. La procreación que debemos procurar es de virtudes. A mi parecer, un bípedo que no lucha por otra cosa que su felicidad no debe procrear su estirpe dormida. En el bípedo, la energía creadora se manifiesta primariamente con el sexo, y debido a su estado de neófito, no tiene control de su instinto que en la mayoría de veces lo sitúa en un nivel cercano al de cualquier animal que procrea impelido por corrientes magnéticas. El sexo es la vida, en él se encuentra el misterio de la vida en el hombre. Podemos considerarlo como el mantenedor de la llama vital en todo el cuerpo. Cuando se agota, sobreviene la muerte. Solo hace falta un espermatozoide y un óvulo para engendrar un vehículo corporal milagroso que será ocupado por una chispa con todo el potencial y facultades de cambiar el mundo. En la eyaculación, el hombre arroja de 200 a 500 millones de espermatozoides, y la mujer, de acuerdo a algunas fuentes gnósticas, también millones de semillas suprasensibles de la simiente femenina, una suerte de ovocitos no perceptibles, pero que no se acabarían con la menopausia. Si solo hace falta una semilla de cada uno de los gametos para procrear, ¿por qué producimos tantas? Este es un misterio que científicos tratan de explicar con preceptos darwinianos como la competencia y la supervivencia del más apto. Este asunto es menester de tradiciones esotéricas hace miles de años. A continuación, solo unos pocos de los muchos acercamientos al respecto.
Ciertas enseñanzas gnósticas indican que la energía solar es la más poderosa, es amor puro dimanado por el sol, es en las aguas de toda la existencia vital donde esa energía se deposita para ser asimilada. En el reino animal y en el bípedo rasurado es en las aguas seminales donde se depositaría esta energía, en nuestras gónadas sexuales. Esta energía solar sexual tendría una capacidad generatriz y regeneratriz inmensurable. El Maituna, término que proviene del sánscrito, es como se le conoce a la práctica esotérica de la unión sexual. Es interpretada por algunas escuelas hinduistas y gnósticas como la transmutación de la simiente. Para algunos es un ritual metafísico, para otros tridimensional, y otros maestros citan su clave en latín: inserción del miembro viril en el miembro femenino sin derramar la semilla. En vez del coito que llega al orgasmo, deben prodigarse reflexivamente dulces caricias, frases amorosas y delicados tacteos, manteniendo constantemente apartada la mente de la sexualidad animal, sosteniendo la más pura espiritualidad como si el acto fuera una ceremonia religiosa. Sin embargo, puede y debe el hombre introducir el pene y mantenerlo en el sexo femenino para que sobrevenga a ambos una sensación divina, llena de gozo, que puede durar horas enteras, retirándolo en el momento que se aproxima el espasmo para evitar la eyaculación de semen. Es la clave mágica para ser diariamente rejuvenecido, manteniendo el cuerpo sano y prolongando la vida, ya que es una fuente de salud con esta constante magnetización. Este acercamiento gnóstico e hinduista en general indica que el ascenso de Kundalini, que sería esta fuerza divinal para despertar la conciencia, solo puede darse con lo que llaman el Maituna, y también de otras maneras con cierta relación que no es absoluta, como son el arcano real, arcano solar, la transmutación sexual integral, el Carezza y coitus reservatus. Es decir, la retención del orgasmo y la eyaculación en el acto sexual en una pareja de hombre y mujer. Las relaciones homosexuales son condenadas por varias escuelas esotéricas, irían en contra del ritual sagrado e imposibilitarían al bípedo despertar. Su aspecto moral no es asunto de este episodio. Estas escuelas indican que la fornicación es desperdiciar la simiente, la eyaculación y orgasmo. El derramar los líquidos es una afrenta a la divinidad. El aspirante que postula para salir de las sombras no podría encender la lámpara que lo iluminará si ha derramado el aceite divinal que la enciende. Otros esotéricos como los hiperbóreos también enseñan la práctica del Maituna, con la retención del orgasmo y eyaculación, pero indican que Kundalini, en lugar de ser una serpiente liberadora, es una fuerza negativa que apaga la conciencia, que nos sume en Maya, en la ilusión tridimensional de la materia, y que encadena nuestra esencia aún más al alma y el cuerpo. El fin de la gnosis hiperbórea debe ser la liberación del espíritu increado, del alma y cuerpo. La cultura china desarrolló, casi seguramente a través de la influencia india, la alquimia interior del taoísmo, que también se llama alquimia taoísta o Tao Yoga. Esto trata principalmente de la prolongación de la vida, evitando la eyaculación, pero también con la mística unión del cielo y la tierra. Tantra es un término que proviene del sánscrito tantram, con diferentes lecturas, literal, etimológica e interpretativa. Muy en general quiere decir estiramiento, asimismo doctrina y escritura. Es empleado por doctrinas de aquí y allá para sumarse a la práctica sexual, adhiriéndola de la connotación ritual o pseudo-espiritual. Convencionalmente se le entiende como el retraso del orgasmo para prolongar el disfrute. Para algunos, carece de carácter ritual, es nada más una búsqueda de placer. Ocultistas de diversas escuelas aceptan este misterio del elixir, de la esencia creativa depositada en nuestra simiente, pero diferentes escuelas y tantras enseñan de maneras polémicas esta transmutación. Aleister Crowley también lo hacía, con un acercamiento que unos calificarían de oscuro o de mal gusto. Él promovía la eyaculación, indicaba que la mezcla de los fluidos sexuales de la pareja era un elixir que debía ser ingerido o empleado en diferentes prácticas iniciáticas
para emplear su potencial. Es posible que lo que se conoce como el Kula Dravya, el ritual de la mezcla de los fluidos sexuales para configurar un néctar sagrado y su consumo, sea una práctica muy antigua que predate la práctica de la retención de la eyaculación. Ciertos grupos gnósticos y de raíces neoplatónicas condenan estas prácticas, y por supuesto religiones institucionalizadas lo harán, pero estas últimas con un dogma basado en el miedo y la represión. Contraponiendo posturas, el investigador Wilhelm Reich hace un acercamiento más científico y social a esta fuerza creadora. Este psicólogo y científico postula que el orgasmo es una energía muy especial, que la represión del orgasmo es causa de patologías. Habla de un efecto psicosomático, que las enfermedades del cuerpo son causadas por la mente y que las de la mente son causadas por el cuerpo. Puntualmente, indicaba que la salud mental de una persona se puede medir por su potencial orgásmico. La administración de la fuerza vital, lo que conocemos como el prana o el chi, a la que denominó orgón, determina nuestra salud. En un ámbito social, indica que la clase obrera, a diferencia de la dominante, no incurre en prácticas sexuales, no se ha liberado y eso mismo la mantiene apacible, temerosa y enferma. Un río puede ser represado y sus aguas controladas por un tiempo, pero eventualmente va a forzar una salida. Lo mismo es verdad para la emoción del sexo. Esta popular publicación de corte capitalista devela conocimiento ocultista. Menciona el poder de la transmutación sexual. Comparto algunos puntos de vista, pues al no contar con resultados objetivos de una práctica, mal haría en calificarla como veraz o como engaño. Cada quien debe hacer la búsqueda. A continuación, mi acercamiento, buscando eliminar subjetividad. En el reino animal, la copulación y comportamiento sexual sí se da con fines diferentes a la reproducción, a diferencia de lo que algunos gnósticos indican. Pero es cierto que mayoritariamente se da en época de apareamiento y con el fin de la procreación. En especies como el bonobo y el delfín, que curiosamente tienen neocortezas cerebrales desarrolladas, la copulación se da con varios fines sociales. Los bípedos desperdiciamos tanta energía en el sexo, y de manera hedonista, nada más por la autogratificación. La fornicación es instintiva y apaga la conciencia. La fornicación no es el sexo, es el libertinaje sexual basado en el deseo instintivo, carente de cualquier aspecto esotérico o ritual. Muchos bípedos vivimos en torno al sexo. Todo lo que hacemos tiene ese trasfondo. Pensamos y lo anhelamos todo el tiempo. Tal vez es como algunos definen su existencia, su dominio, su falsedad. Debemos controlar esta barrera del ego, conocida como lujuria. Mientras ella nos controle, seremos esclavos y seremos falsos seres. El deseo sexual es uno de los estímulos más fuertes, si no es el más fuerte. El bípedo puede entregarse a los deseos carnales, vivir buscando una expresión que desencadene este estímulo de manera física y desperdiciar su potencial, o puede emplear esta magia, esta fuerza creativa, transmutándola hacia algo valedero, algo importante, un objetivo trascendente. El sexo contiene un misterio innegable, un potencial divino, creativo. Desperdiciarlo sería figurativamente un pecado. Con desperdiciarlo debe entenderse que no me refiero al acto ni sugiero la abstención sexual. Es una referencia al desenfreno, a ser esclavos de nuestros deseos. La procreación no requiere de eyaculación ni del orgasmo. Personalmente, encuentro que evitar el orgasmo y la eyaculación tiene beneficios. Conlleva, además de un ahorro energético, a emplear las facultades volitivas, la disciplina, y evita el hastío. Pero no condeno esa práctica, pues lo que más incumbe es la moralidad. En mi nivel de conciencia no puedo determinar el orgasmo como inmoral, pues no hace daño tangible, comprobable, a otro ser. Lo inmoral es lo que hace daño a otro ser. La postura del esotérico Gurdjieff es una que encuentro muy sobria y sólida como conclusión.
En primer lugar, la abstinencia sexual es necesaria para la transmutación solo en ciertos casos, para ciertas personas. Para otras, no es necesaria. Y para otras, la abstinencia aparece por sí misma al iniciar la transmutación. Explicaré esto más claramente. Para ciertos tipos, una extendida y completa abstinencia sexual es necesaria para que inicie la transmutación, pero una vez que ha iniciado, ya no es necesaria. En otros casos, la transmutación puede iniciar con una vida sexual normal, y al contrario, puede empezar antes y avanzar con mayor velocidad. Encuentro que la indulgencia y desenfreno, así como la represión, son desbalances, y ambos extremos terminarán en desfogues. Por un lado, hastío y carencia de disciplina, y por el otro lado, miedo y traumas. El matrimonio eclesiástico no es más que una institución caduca que indulta a una pareja para que sienta menos culpa, para que se cobije de aceptación social. La falsa moral de estar bajo la ley de un supuesto Dios, tal vez para sumirse en el fango de sus instintos carnales. Para muy pocos tiene algo de sagrado. Ninguna ceremonia o permiso divino es necesario para que dos seres divinos compartan su vida. El matrimonio alquímico es la boda mística entre el sol y la luna, los aspectos femenino y masculino de cada ser. El polo masculino, la mente, el sol, y el polo femenino, el corazón, la luna. La mente y corazón alineados conforman el hermafrodita, la conjunción de Hermes y Afrodita, el conocimiento y la empatía, logrando un ser andrógino, crístico. Cristo es las acciones, la progenie del sol y la luna. Algunos dicen que el primer Adán era un ser hermafrodita, capaz de reproducirse sin necesidad de ambos géneros. El Adán Cadmón cabalista, el Antropos hermético, son el andrógino, el Adán primigenio, el primer hombre, o quizá el primer experimento genético que contenía ambas capacidades generativas, o que tal vez era estéril. Esotéricamente, es el hombre elevado, la creación divinal, el Sefirot cabalístico de Keter, la corona, nuestra esencia balanceada y despierta, el verdadero ser. Dios creó al hombre en su propia imagen, hombres y mujeres, lo creó o los creó. Mi apreciación, así como la de algunos, es que yace una enseñanza esotérica en esta cita, más allá de teorías de los Elohim e intervención interplanetaria, y es que todos tenemos ambos géneros. El sexo es solo una manifestación tridimensional para promover la procreación, el engendrar nuevos cuerpos tridimensionales para ser habitados por chispas de Atman. El matrimonio alquímico es también el balance de los hemisferios cerebrales, es la inteligencia. La inteligencia es consciencial, diferente del intelecto. En latín, intelligentia es la conjunción entre intelecto masculino y generación femenino. Es pensamiento más emociones que engendran las acciones. El matrimonio es la reconciliación entre las dos naturalezas que tenemos dentro cada uno. La fórmula alquímica se compone de cantidades muy exactas, balanceadas, de cada sustrato. El culto oscuro trabaja incesantemente para desbalancear y destruir ambas dinámicas. El sagrado femenino, Shakti, la empatía, y el sagrado masculino, Shiva, el coraje, para encasillarnos respectivamente en la apatía y cobardía. El sagrado femenino es la empatía, el cuidado, la creatividad. Es identificarse con nuestros hermanos de todos los reinos, basados en el respeto y en reducir el sufrimiento. El sufrimiento de otros es el nuestro. El sagrado masculino es el intelecto, la autodefensa y la confrontación moral, el coraje. No es violencia, es la fuerza. Se basa en un derecho otorgado por Dios. Cuando hagas uno de los dos, lo interno como lo externo,
lo externo como lo interno, y lo alto como lo bajo. Y si haces del masculino y femenino uno solo, así que lo macho no sea más macho, y la hembra no sea más hembra, solo ahí entrarás.